Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo capítulo de Café TL. El día de hoy nos conlleva un tema interesante, sin duda el que lidera la encuesta, pero también queremos desarrollarlo en extenso, porque es un debate que desata pasiones, que desata cuña, pero como de repente hay que colocar la pelota al piso, hablamos de seguridad y para ello nos encontramos con ex panelista de estos espacios y hoy diputado Jaime Araya. ¿Qué tal, Jorge? Gusto estar en este espacio nuevamente. Ha cambiado desde el resto Ha es cambiado música el a resto Café música. Time. No, Café TL. Café TL. ¿Y es más cómodo en la Cámara de Diputados o acá? No era más como ser panelista de un resto es Muy música. bien. Sí. Era más fácil opinar sin responsabilidad. Exactamente. Ahora todo puede ser una cuña. Todo puede ser un problema. Suele ser. Ya, diputado, Jaime. Hablemos de seguridad. Acá vamos a tomarnos el tiempo para tratar de analizarlo bien porque hay muchas cuñas o muchos hechos que generan expectativas que muchas veces hay que moderarlo o hay que entender o hay que esperar. Partamos hablando en ese sentido de la frase que yo ya hace 10 años no creía que iba a escuchar, digamos que era los militares a la calle. ¿Ya? Que esta decisión, bueno, debate público, que si es que los militares deben o no cumplir funciones de orden público. Primero, ¿cuál es tu mirada respecto a eso? Tu definición respecto a ese tema. Mira, yo primero te quiero agradecer el espacio y la posibilidad de conversar tranquilamente respecto a esta materia. Porque, como bien lo decías tú, esto es un debate que mueve las emociones de la gente porque el miedo esto no es un tema de percepción, es un tema real. Antes uno podía decir, mira, hay una percepción de inseguridad, hoy día esto es real. Uno lo ve en la mañana cuando sale a trabajar y dejar a los niños al colegio, lo ve cuando vuelve a la casa, se percibe con los compañeros de trabajo, con la familia. Esto es un tema el fin de semana, en los encuentros familiares o de amigos. Uno conoce a alguien que lo asaltaron, le robaron, entraron a la casa, le robaron el auto. Entonces, lo primero es que el escenario actual es un escenario más real que los fenómenos delictuales anteriores. Porque si uno mira los últimos, no sé, 20 años o 30 años, la delincuencia disputaba siempre de los temas tres de los más importantes para la ciudadanía. Y si uno va, no sé, al año 2010, piensa que esa delincuencia que generaba un debate muy, muy candente no es nada respecto de la delincuencia que hay hoy día. Entonces, lo primero que yo creo que hay que ir asentando es que, producto de la crisis migratoria, llegó el crimen organizado a Chile. Y en esto, si uno lo pudiera situar, hay una sentencia, entiendo, del juzgado de Tribunal Oral de Arica, del año 2021, donde están los primeros condenados que eran miembros del cartel de Sinaloa. O sea, uno puede situar ahí ya que había evidencia real de que las bandas criminales que uno escuchaba en las películas, cuando escuchaba hablar de Jalisco Nueva Generación, cartel de Sinaloa, primer comandante de la capital, era una cosa muy lejana a nuestro país. Pero en 2021 ya estaba en Chile. Y lamentablemente, producto de distintas variables, no se tomaron medidas a tiempo y eso generó las condiciones en que hoy día el Estado de Chile está amenazado. Y yo creo que la democracia en nuestro país está amenazada por el crimen organizado. Jaime, una consulta. ¿Por qué en la conversación que ustedes tienen como parlamentarios con distintos expertos en la materia, bueno, con las fuerzas militares, etcétera, etcétera, qué es lo que hizo tan atractivo a Chile para el crimen organizado? Hay varias cosas. La primera es que Chile era un país que tenía una reputación internacional que permitía que si un contenedor venía desde un puerto chileno tenía un menor nivel de revisión en el extranjero. Entonces Chile era y se decía durante mucho tiempo que éramos un país de paso. No éramos un país que fuese un mercado para la droga, ni que fuese muy atractivo para el crimen organizado, sino que lo interesante era lo que pasaba desde nuestros puertos o aeropuertos. Dado que Chile tenía una reputación internacional muy potente, si uno echa un poco para atrás la historia, acuérdense que el año 2001, producto del ataque a las Torres Gemelas, cambió toda la normativa y Chile se sumó a esa normativa, producto que era de los países latinoamericanos que más tratados internacionales tenía. Entonces nosotros objetivamente teníamos un estándar mayor de seguridad para estar insertos en esos mercados internacionales. Y eso lo empezó a ver como una cosa muy atractiva las bandas criminales, principalmente los carteles latinoamericanos, como una forma de ser un país plataforma de exportación de drogas. Nuestro país es un país exportador de distintas materias primas, de qué sé yo, cobre, madera, frutas, salmones, y también era un país que servía de exportador de droga. Pero ocurre que a partir de 2020, 2021, hay un quiebre en que Chile se transformó en un mercado atractivo para el narcotráfico. Y en Chile hoy día uno podría decir responsablemente que, en el caso de la marihuana, en Chile se paga 6 veces más que en el resto de los países de Latinoamérica el kilo de marihuana. Entonces, ¿por el poder adquisitivo mayor? Efectivamente, un poder adquisitivo mayor. Y eso genera que además somos un mercado atractivo internamente. Y si hoy día, por ejemplo, la gente que nos está viendo tuvo ocasión de estar viendo en televisión cuando se hizo el decomiso en Ovalle,
Las plantas de marihuana medían 2 metros, 1,80 m, 2,5 m. Y hoy día fueron modificadas genéticamente. Entonces no alcanzan a medir más de 60 centímetros. Esa modificación genética se hizo en Ovalle. Y eso es un punto de inflexión, porque ahí está el primer cartel chileno de marihuana. Y es cartel porque la planta, la siembra, la cosecha, la vende y la exporta. Entonces la vende en Chile, la vende en el extranjero. Y claro, hoy día nosotros tenemos que volver a abrir un debate respecto a la marihuana en nuestro país, porque en algún minuto fue como casi socialmente aceptado, porque uno decía, mira, en realidad esto es como no sé, fumarse un pito, era más tomarse una piscola. Y la verdad las cosas es que no, porque las modificaciones que han sufrido estas plantas generan un daño neurológico que está hoy día en materia de preocupación por varios médicos. Yo he tenido múltiples reuniones donde hay muchos que dicen que se requiere un estudio porque se hizo estas modificaciones con fines comerciales y efectivamente hoy día tiene un poder mucho más fuerte. Los componentes que tiene la cannabis son más potentes y por lo tanto el daño que producen es real. Entonces esto de que como suerte de consenso que se ha ido asentando que en realidad la marihuana puede ser casi un cigarrillo, hay que quebrarlo y hay que tener una lucha muy frontal en esta materia porque hoy día lo que estructura buena parte del tema de narcotráfico en nuestro país es marihuana. Si uno ve los decomisos, son decomisos de plantas de marihuana y es porque además subió el precio, subió las posibilidades, entonces se configuró un escenario distinto y en eso el narco efectivamente tiene una incidencia muy relevante y en estas regiones, particularmente la región de Antofagasta, yo diría que es las principales amenazas que nosotros tenemos. Y cuando uno habla de amenazas no está hablando así ya en hipótesis, son cosas reales. Si uno va a las cifras, los primeros 60 días del año, la región de Antofagasta triplicó la cantidad de droga decomisada en el resto del país. Entonces uno dice, Antofagasta triplica, después viene Atacama y después baja, sustancialmente se licúa a través del resto de la región. Entonces, lo que está pasando en Antofagasta es materia de preocupación. Primero, porque siempre se ha dicho que se puede incautar entre un 10 y un 20% de lo que pasa. Entonces, si uno ve que ese es el nivel de droga que está pasando por la región de Antofagasta, hay que preocuparse cuál es el fenómeno y qué es lo que está haciendo, qué es lo que está sucediendo. Segundo, tiene que ver con que se han ajustado los controles, y eso efectivamente yo creo que hay que destacar la labor que ha realizado la Fiscalía Regional, la que realiza Carabineros, la que realiza la APDI, en materia de control de droga, los distintos puntos de control de la región, pero nosotros tenemos un problema con lo que se trafica por el mar. O sea, hay distintos estudios que dicen que cerca del 90% de la droga hoy día pasa por el mar. Bueno, de hecho hay submarino y todo. Ahora, Jaime, en ese punto, ya todavía más eres abogado. Cuando uno, para tratar el tema desde la mayor cantidad de patas que se pueda, centrémonos en las penas. Las penas respecto a los delitos de narcotráfico, ¿estamos bien? Yo diría que en general, hoy día está en la Comisión de Constitución la discusión del nuevo Código Penal para tener una estructura distinta de cumplimiento de pena. ¿Cómo así? Para ajustar, nosotros tenemos delitos que uno dice, bueno, hoy día no sé si se justificará delitos que tienen penas desproporcionadas, algunos delitos que son más graves tienen penas más bajas, entonces, y se ha legislado históricamente en el tiempo, dependiendo del hecho, se le asigna inmediatamente una penalidad mayor. Entonces uno dijera criterios, primero. Los delitos graves siempre tienen que tener una pena alta que permita que el juez pueda decretar la prisión preventiva. Ese es uno de los criterios que se ha ido asentando. Porque si finalmente se comete un delito y la prognosis es que no va a tener cumplimiento de pena efectiva, lo más probable es que ante el espanto de la ciudadanía el juez diga, ¿sabe qué? Yo lo tengo que dejar en libertad. Entonces, el aumentar las penas tiene que ver muchas veces con generar la posibilidad que los jueces puedan decretar la prisión preventiva. Segunda cosa, si uno va a cuál es lo grueso de esto, nosotros tenemos un tema de persecución criminal. Y voy a llevarlo al tema del homicidio. En Chile, en general, nosotros durante muchos años fuimos el país menos violento de Latinoamérica y eso se medía en el delito más grave que el delito de homicidio. O sea, matar a otra persona, eso estamos todos de acuerdo que es mucho más grave que robar el celular, que es mucho más grave que robar la camioneta, es más grave que lesionar. Y eso, que éramos 6 homicidios por cada 100.000 habitantes, se mantuvo estabilizado durante mucho tiempo. En un minuto, y esos homicidios, si uno los pudiese caracterizar, ¿qué es lo que eran? Básicamente eran peleas de fin de semana y eran cometidos con arma blanca porque mucho eran en contexto de una fiesta. Y si no me equivoco, que era que muchas veces ambos se conocían. Efectivamente. No era un desconocido el que te mataba en la calle. La mayoría, si uno revisa titulares de prensa, eran peleas de fin de semana en un asado, de repente se pasaron de copa, armó una discusión tonta, alguien rompió una botella y lo cortó y lo mató. Y muchas veces ni siquiera se dan cuenta del homicidio. Pero hoy día el homicidio en nuestro país, ¿por qué es preocupante? Porque el homicidio hoy día, que creció y empezó a crecer aceleradamente, no a las tasas de otros países de Latinoamérica, pero aceleradamente respecto a la realidad chilena, tiene características fundamentales. Primero es imputado desconocido, segundo es utilización de arma de fuego,
y tercero, que son 2 o más los hechores. Entonces, ¿qué es lo que da cuenta? Primero, que el homicidio es un homicidio planificado, no es un homicidio casual. Y eso no era una realidad en nuestro país. Segundo, la utilización de armas de fuego. Y tercero, que sean 2 o más personas, eso da cuenta de la planificación. Entonces, ¿qué es lo que es el homicidio? El homicidio pasó a ser una herramienta de control territorial de las bandas criminales. Y nosotros hemos tenido casos acá donde se ha podido constatar que en los sitios del suceso hay ciertas marcas que se dejan que son propias de carteles que están dejando aviso de yo vine a matar a esta persona. Y eso tiene que ver con ajustes de cuentas, muchas veces con problemas de narcotráfico, con préstamos que no se pagaron, porque el crimen organizado utiliza el homicidio como una manifestación de decir yo estoy aquí, estoy operando, y eso es lo complejo. Y por eso la reacción inteligente, y a mi juicio esto del gobierno, fue poder fortalecer el trabajo de la Fiscalía en lo que son las primeras diligencias, y por eso se crearon estas Fiscalías ECO, son equipos de crimen organizado y homicidio, que son dispositivos especiales que lo que buscan es esclarecer a la brevedad los homicidios. Y nosotros yo creo que hemos podido mejorar en eso. Si uno mira el panorama general, y aquí quiero ser súper preciso, vivimos una crisis brutal de delincuencia. Yo en esto tengo la tranquilidad de que, aun cuando, no voy a recordar la frase que alguna autoridad de esta región me dedicó, fui quizá uno de los primeros que más duramente empezó a alertar en el Congreso y al Ministerio del Interior y al gobierno que había una grave crisis de delincuencia en el norte. Yo me acuerdo cuando yo hablaba de los motochorros, los sicariatos, los secuestros extorsivos, todo el mundo me miraba con cara de bicho raro. Bueno, de las bandas criminales, crimen organizado, no. Entonces, todo el mundo pensaba que uno estaba viendo películas. Hoy día, y yo sé, cuando llegué a Santiago se van a acordar de mí, y eso efectivamente fue una realidad. Pero, ¿por qué lo traigo a colación? Porque probablemente, y se van a entregar en los próximos días, la cifra de homicidios como estuvo 2021, 2022, 2023. Entonces, ahí vamos a ver si estas herramientas están permitiendo no controlar la crisis, sino que controlar esta variable importante que es el homicidio como una expresión de la actividad criminal de las bandas básicamente internacionales. Y además, yo lo digo con toda responsabilidad, aquí no es un invento mío, esto lo ha dicho Carabineros, lo ha dicho la PDI, la gran mayoría de estos homicidios están involucrados venezolanos. Entonces es una técnica, y después, bueno, cuando ya esto revienta y sabemos que tenemos el tren de Aragua instalado y los distintos carteles, uno se da cuenta de la crueldad que existe. O sea, cuando uno piensa que hay casas de tortura, eso no lo habían escuchado desde la dictadura. O sea, eso no está dentro de nuestro radar. O sea, el tema de la extorsión en las cárceles a los chilenos primerizos por parte de delincuentes extranjeros. La capacidad que tienen de operar dentro de las cárceles es un riesgo para la seguridad del país. Entonces, este tema requiere una mirada muy sistémica, donde naturalmente uno piensa que los políticos pueden hacer mucho más, pero aquí hay mucho que tiene que hacer cada una de las instituciones del Estado, y aquí particularmente un llamado a las Fuerzas Armadas, que tienen que entender que la democracia en nuestro país está amenazada por el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo y la corrupción. Y por lo tanto, siendo ellos una de las principales capacidades del Estado de Chile, tienen que involucrarse en el combate a estos delitos. Ahora, y eso, perdón Jorge, sí, me parece que es lo fundamental, porque aquí cuando uno dice militares en labores de control de orden público, yo lo diría con toda responsabilidad, el comandante en jefe del ejército tiene reticencia a esto. Él lo ha dicho, y yo valoro que lo diga pública y abiertamente, porque dice que desnaturaliza la labor militar. Pero si la labor de los militares es proteger al país, es proteger a la nación, necesitamos que nos protejan de las bandas criminales que están dentro del territorio nacional. Cuando se habla de los militares, orden público, vamos a... Porque perdón, si uno... quiero despejar una cosa. Cuando uno habla de orden público, no estamos hablando de gente que controla manifestaciones. Vamos a profundizar. Porque legítimamente, como el debate ha estado muy caldeado, hay gente que se puede imaginar varios escenarios. Puede decir, ¿sabes qué? Carabineros, o sea, militares yendo a intervenir un operativo que normalmente uno ve al golpe, con metralleta, de uso del arma de fuego. O sea, hay un grupo de gente que así lo visualiza. ¿Cómo es el debate ya el más serio, el fuera cámara, que se está hablando de qué rol debieran cumplir los militares en el orden público? Porque además el orden público, tú sabes que es amplísimo, o sea, desde perseguir un lanza hasta infraestructura crítica. ¿Qué es lo que tú crees que va hacia dónde va encaminado o debiera encaminarse el rol de los militares en el orden público? Yo creo que aquí es muy importante ir generando marcos, límites y bordes a esta discusión. Lo primero es que nosotros hemos planteado desde mucho tiempo la integración de los militares en estas funciones. Y uno podría decir, mira, es orden público, y diría más bien genérico es seguridad. Porque, vuelvo a decir, nadie está pensando en militares controlando manifestaciones. Lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, nosotros lo planteamos,
infraestructura crítica es una norma que ha funcionado muy bien porque le dio a militares facultades de policía. O sea, si un militar, por ejemplo, estaba en la calle, en estado de excepción, él no tenía, o sea, perdón, en infraestructura crítica, no tenía facultades de pedir la identidad, no tenía facultades, que es control, no tenía facultades de registrar, no podía revisar la mochila, no tenía facultades de detener. En la reforma constitucional se le habilita y se le dan esas labores de policía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos pensando? Primero que los militares trasladarle esas funciones y asignarle esas facultades de identificar, registrar y detener para efectos de poner a disposición de las policías. O sea, nadie está pensando que a una persona, a un delincuente lo detienen los militares y lo llevan a un cuartel militar. No es esa la figura. ¿Por qué? Pues yo quiero decirlo con toda claridad. Si alguien me dice, mire, ¿sabe qué? Del conjunto de los funcionarios públicos, numéricamente de manera muy importante, pueden portar armas, está Carabineros, la PDI, que están completamente sobrepasados, Gendarmería, que está enfocada exclusivamente en los recintos penitenciarios, y hay una proporción muy pequeña, que es la Directemar, que es Policía Marítima, que pertenece a la Armada, pero actúan solamente en rango marítimo, y en algún espacio Aeronáutica Civil, en aeropuertos. ¿De dónde sacamos funcionarios públicos que puedan portar armas para sumarse a las labores policiales? No Ahora, tenemos. Entonces, hay un volumen que se necesita, porque esto no es que sea el problema de Arica, no es que la crisis esté en Calama, no es que la crisis esté en Antofagasta ni en Santiago, no, es una crisis que es de escala nacional. Si uno ve la televisión 7 días seguidos, se da cuenta que hay 7 días seguidos reportajes sobre lo que ocurre en 7 regiones distintas y todas son muy impactantes. Entonces, tenemos un problema de volumen porque acá ingresó mucha gente que es miembro de bandas criminales que está operando. Para que la gente se haga una idea, nosotros tenemos una capacidad carcelaria que bordeaba los 48.000 personas, así como está el sistema completo. Hoy día estamos entiendo cerca de las 56.000 personas, o sea, estamos con todos los recintos ya con sobrepoblación, mucho en condiciones de hacinamiento. Pero los extranjeros era una cifra muy menor de los recintos penales. Sí. Y por ejemplo, uno podría decir, y esto es el dato certero, las cárceles de la primera región, Iquique, cerca del 45% son extranjeros. En las cárceles de nuestra región la cifra también es muy relevante. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que los extranjeros pasaron a ser entes relevantes en materia carcelaria y uno se da cuenta que las capacidades del país están desafiadas, pues no tenemos capacidad carcelaria, no tenemos capacidad de carabineros, no tenemos capacidad de la PDI. Y además, no se trata de decir, ¿sabe qué? Ponemos un aviso en diario que necesitamos contratar policías. Los policías hay que formarlos y hay que formarlos bien para que no pasen los problemas que tuvimos en épocas anteriores. Pero en ese punto carcelario, por ejemplo, además cuando uno habla con gendarme en off, te dicen, claro, porque antiguamente podíamos tener extranjeros, que principalmente eran delito de droga. De hecho, si uno ve las cárceles de mujeres, gran parte de las mujeres son madres sostenedoras de hogar, etc. Pero gendarme me planteaba, me acuerdo que uno me comentaba, me decía, no solo que sean extranjeros, sino que además los que están llegando ahora se organizan y tienen un dominio territorial del espacio al interior de la cárcel. O sea, no es un reo que llegó, va a cumplir su pena tranquilamente, no, sino que buscan un control territorial de ellos. Exacto. Es porque además esto tiene que ver con la génesis de los carteles criminales internacionales. Por ejemplo, el Tren de Aragua nació en una cárcel que se llama Tocorón en Venezuela, donde ellos se hicieron dueños de la cárcel. Y lo que están tratando ellos de replicar acá en Chile es ese modelo. La cárcel es el centro de operaciones del crimen organizado. Entonces, ¿pero tú coincides con el gobierno que dice el gobierno no ha perdido el control de las cárceles? Que lo dijo, creo, el ministro Cordero un par de días atrás. Yo creo que responsablemente uno puede decir no hemos perdido el control de las cárceles. No. Pero eso no significa que estamos en un estado de fragilidad muy importante. Que podamos llegar a perderlo, digamos. Que podamos llegar a perderlo. Eso, o sea, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que a pesar de todos los casos dramáticos que hemos conocido, casos de corrupción, casos de homicidio, de vulneración de derechos fundamentales, acá hay informes de distintos organismos de derechos humanos que reclaman respecto de la vulneración de derechos humanos de los gendarmes, no de los reos, de los gendarmes, pues la situación laboral que tienen. A pesar de todas esas dificultades que son muy gruesas, que son muy graves, el Estado sigue funcionando y el sistema sigue funcionando y tiene capacidad de ir resolviendo estos mismos problemas. Yo quiero poner un ejemplo, a raíz del caso Audios. Sí. O sea, cuando está ahí el caso Audios, que fue realmente un escándalo, y después hay un silencio. Yo escuché a mucha gente diciendo que ya habían tapado el caso, no ha pasado nada, se arreglaron y no sé qué, se blindaron los poderosos. Pero cuando uno prende la televisión el día lunes, martes, no me acuerdo, y ve que están allanando la casa y el cuartel general de la PDI y del director nacional de la PDI, uno se da cuenta que nosotros tenemos una institucionalidad sólida. Y eso tenemos que cuidarlo como oro. Cuando uno ve que hace un par de días, no sé si ayer o antes de ayer, se allana la fiscalía de, no sé si de Ñuble o de Maule, se da cuenta que nosotros tenemos capacidad institucional de resolver los problemas más graves que tengamos. Entonces, en esto es importante cuidar las instituciones, es un llamado, y a mí eso me tranquiliza.
No estamos en el mejor de los mundos, pero tenemos capacidad de resolver los problemas graves. Porque lo terrible sería que nadie hubiese ido a allanar la casa del director nacional de la PDI. Claro. Lo grave sería que nadie hubiese ido a allanar la Fiscalía de Ñuble. Esas cosas serían graves. Pero hoy día estos problemas no se tapan, y yo creo que va a pasar un largo tiempo de silencio en que la Fiscalía nuevamente va a actuar. Entonces creo que esa capacidad institucional nos permite decir, ¿sabes qué? A pesar de lo que está pasando en las cárceles, sí, la tenemos controlada. Pero estamos en una situación de fragilidad que significa que quizás mañana en la cárcel de Antofagasta pueda haber un motín, que mañana en la cárcel de Antofagasta puedan intentar una fuga masiva. Se intentó dinamitar el muro de la cárcel de Calama hace un par de meses. Entonces, cualquier día nosotros vamos a tener un problema en las cárceles, pero yo siento que el problema que sea, el país ha demostrado en los hechos tener capacidad de resolución. Ahora, Jaime, cuando se habla de los militares, se ha entrado al debate si es... Porque una cosa es el militar con la metralleta, entendemos ya que más o menos claro el punto, sino que también los militares tienen algo que sobrepasa cualquier otra capacidad, que es la capacidad de realizar inteligencia, la tecnología que tienen los militares, y no solamente en comunicación. Yo recuerdo que siempre que uno cubre acá los accidentes que hay en zonas apartadas de comunicación, De silencio. todos tienen problemas de silencio, excepto los militares. O sea, ellos tienen conectado de Arica hasta Tierra del Fuego, digamos, tienen un sistema aparte. ¿Está pensado también que ellos puedan aportar desde labores de inteligencia? ¿O no se ha entrado todavía a ese debate? ¿Es más delicado? Yo diría dos cosas. Lo primero, yo, o sea, hace mucho tiempo que vengo planteando el tema de sumar a los militares, y esto, vuelvo a decirlo, hay reticencia del mundo militar de sumarse a esta tarea. O sea, de hecho, esta semana, curiosamente, si uno ve, hay una cuestión que es muy propia de nuestro país. Aquí varios planteamos la necesidad de sumar militares por esta razón, porque yo soy diputado de una región que tiene gran extensión territorial, donde hay muchos problemas y todo, y yo planteaba la necesidad que necesitábamos estado de excepción. La gente se acordará que el verano pasado el debate era si estado de excepción o no. Luego, cuando se aprueba infraestructura crítica, ese proyecto permitió que efectivamente los militares se integraran, ya funcionando relativamente bien, y no están solo en la frontera, sino que se estableció un perímetro bastante más grande, casi cerca de Calama, San Pedro de Atacama, y eso ha ido funcionando. Con problemas, por ejemplo, con la vigencia, con los militares en la frontera, por ejemplo, se robaron el camión de don Mario Bello y él terminó con un balazo y hoy día está parapléjico. Entonces, no ha sido perfecto, pero ha aportado muchísimo. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque nosotros, que fuimos los primeros en plantear la integración de los militares a labores de seguridad, fuimos muy criticados por el oficialismo. Hay una parte, diría, de aprodignidad que nos trató muy mal, pero la derecha vio una oportunidad de tensionar la relación con el gobierno y empezar a responsabilizar a un sector de la coalición de gobierno de que frente a una grave crisis de delincuencia, los militares no salían a la calle porque el Frente Amplio y el Partido Comunista no lo permitían. Y eso ha sido la discusión los últimos 90 días. Y toda la derecha le ha dado. Cuando el alcalde de Maipú va a la Moneda y dice militares a la calle, y cuando viene la ola, que ya va a ser de sentido común que militares se integran a labores de seguridad, la alcaldesa Matei, la candidata de la UDI, dice, momento, ellos no están formados y no tienen reglas de uso de la fuerza, por lo tanto no es aconsejable. O sea, ella salió a parar la integración de los militares a labores de seguridad, porque creo que ella leyó que se puede desatar un conflicto político y un problema político para la UDI y para la derecha, que por el lado, gente más afín al mundo militar empieza a poner las trabas que yo son los que digo que están poniendo para que, decir, como no hay reglas de uso de la fuerza claras y no tienen la preparación, los militares no pueden participar en estas tareas. Porque ¿qué dice el mundo militar? Que participar en el combate al crimen organizado desvirtúa la labor militar, y ellos están para otras cosas. Yo diría hoy día que, estando en riesgo la institucionalidad del país, siendo la Fuerza Armada su principal obligación defender al país, tienen que participar de estas tareas, les guste o no les guste. Entonces, ¿yo qué es lo que creo que puede pasar? Que el eje va a girar y que se van a escudar la derecha para seguir teniendo la simpatía del mundo militar, en que como no hay RUF y no hay preparación, no pueden participar en estas tareas, y que en estas tareas solo son carabineros y la PDI. Yo creo que eso es un error. Entonces, uno haría un llamado a que sinceremos el debate y pensemos qué es lo mejor para Chile. Nosotros hemos estado estudiando una reforma constitucional que diga una cosa esencial, que todas las instituciones del Estado tienen que estar comprometidas en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, y eso, así como hay una norma que dice que son garantes de la institucionalidad o de la democracia, que también tengan que participar constitucionalmente estas tareas, para que nadie tenga duda de que, no obstante, hoy día quizás no tengan la preparación, porque nosotros tampoco estamos pensando en que ellos van a ser operativos en poblaciones, nadie está pensando eso. ¿Qué es lo que estamos pensando? Por ejemplo, nosotros hemos dicho aduanas interregionales. La cantidad de droga que se traslada se reduciría sustancialmente si de repente en un determinado camino hay un control militar, donde hay una patrulla militar
4, 5, 6, los que se estimen, y paren un vehículo y digan los documentos del vehículo, puedan revisar el vehículo, y si está todo en orden, el tipo sigue. Nosotros no tenemos dotación de carabineros acá en el norte para hacer eso de manera importante. Entonces, eso requiere, yo no creo que sea una cosa tan sofisticada. Y además que tampoco es que nosotros solo tenemos este armamento, tienen distintos tipos de armamento, porque no es que los militares tengan solo tanques para la guerra, y no es que solo usen ametralladoras, no sé, M16, esta de las películas. Ellos tienen distintos tipos de armamento, y por lo tanto esto se puede hacer. Si yo creo que el tema de fondo es que un sector del mundo militar dice que esto desnaturaliza las labores de las Fuerzas Armadas, pero la verdad de las cosas es que si uno mira la trayectoria de lo que ha sido nuestro país, yo creo que hoy día nuestro país está muy amenazado institucionalmente por el crimen organizado, y además ellos, en los hechos, nosotros lo hemos visto, usted, la gente lo ha visto en los decomisos de armas, que no estamos hablando de que las bandas delincuentes andan con un revólver de 6 tiros. No. O sea, ametralladoras, lanzacohetes, estamos hablando ya de poderío de fuego propio de un ejército, un ejército paramilitar. Bueno, cuando tú vas incluso a países vecinos, ni siquiera más lejos, pero igual se repite en Europa, en Estados Unidos, que tú estás acostumbrado a ver, más allá que son distintos tipos de policía en algunos países, están organizados en materia de seguridad de distintas formas, con subdivisiones, tú estás acostumbrado a ver, por ejemplo, en Perú, uniformados con rifle, o sea, con ametralleta, con arma larga, como le llaman. ¿Sí? Y no hay una mayor tensión en aquello, digamos. Ahora, más allá de lo intimidante, igual que es ver a una metralleta, digamos, tú sabes que no tiene ninguna opción. ¿Tú cómo crees que va a terminar ese debate? ¿Vamos a terminar con los militares? ¿Vamos a terminar con una regla de uso de fuerza consensuada? ¿Van a terminar efectivamente recordando lugares críticos? ¿O tú crees que la cuestión se va a entrampar? Yo espero que haya madurez para que entendamos que las reglas de uso de la fuerza tienen que ser, hay que sacarlas pronto del Congreso. Y quiero poner un ejemplo. En el Congreso hay 3 proyectos respecto a reglas de uso de fuerza. Uno del diputado Kaiser, que está ahí en la Comisión de Defensa de la Cámara. Uno que es un mensaje del gobierno, que está en las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad de la Cámara. Y uno que está en la Comisión de Defensa del Senado. No. Las RUF que más rápido han avanzado son las de Defensa del Senado, que son una moción que hizo el conjunto de senadores ahí. Disculpa, Jaime, ¿una RUF es algo técnicamente muy... que tarda mucho? ¿En hoja, por ejemplo, es 100 hojas de devolución o es algo más o menos rápido? Es simple y complejo. Ya. Yo soy de aquellos que sostienen que las RUF tienen que ser principios generales orientadores de rango legal, ¿ya?, y reglamentariamente las hipótesis probables. Ya. Y hay otros, y ahí está el debate, que dicen no, todas tienen que tener rango legal, porque si en algún minuto hay un problema, yo puedo invocar la ley y no un reglamento. Es una cuestión que es por eso simple y compleja. Ya. Porque ¿cuál es el problema? De hacer una ley que tenga todas las hipótesis. Por ejemplo, si el funcionario que porta armamento se enfrenta a un vehículo que hay niños, lo que tiene que hacer es tal cosa. Si el funcionario que porta armamento se enfrenta a un vehículo sin niños, tal cosa. Si el funcionario se enfrenta a un vehículo cerrado, entonces las probabilidades, si uno lo va a llevar a ley, es brutal. Entonces, y no podéis tener al militar viendo el manual si es que este sea justo en el caso de... Exacto. Oye, pero ¿es que efectivamente el gobierno había ingresado que se establecieran ciertas ocasiones de personas si es que era... Mira, eso... ¿Cómo era? No me acuerdo. Esto es que así lo contó la verdad. Pero eso es verdad. La gente que ha seguido el debate, nosotros en Chile tenemos experiencia, no tenemos un presidente de la República, pero tiene 2 coaliciones que lo apoyan. Sí. Y esas 2 coaliciones son distintas. Tienen quizás principios comunes, pero somos distintos. Entonces, la coalición original, o los anillos de base, donde estaban, no sé, el presidente, el exministro Jackson, claro, el Partido Comunista, esa gente más icónica, tienen una mirada y una aproximación a estas materias que yo no comparto. Entonces ellos lograron ingresar, o que la indicación dijera que lo que yo entiendo que se llaman grupos que requieren especial protección, y con eso a mí me basta, ellos pusieron grupos que quieren especial protección, gente de la disidencia, migrantes, pueblos originarios, mujeres embarazadas. Hicieron un listado ya. Un listado que además todo el mundo dice, pero ¿qué es esto? Porque finalmente si uno dice ya, yo soy el militar que estoy en la calle, claro, o el funcionario policial. Entonces, en la noche, imaginemos, en el desierto, de repente hay una persona, yo estoy con mi arma de fuego, digo, deténgase ahí. Entonces, para ver si es que si él me amenaza, si yo puedo no disparar, primero tendría que decirle, oiga, ¿usted es chileno o extranjero? Claro. No, yo soy chileno. Ah, ya.
y me está amenazando. Y digo, pero un momento, ¿usted es de alguna disidencia? ¿Sí o no? No, ya. Entonces, pero un momento. ¿Y usted pertenece a un pueblo originario? No. ¿Y usted tiene discapacidad? No. Y ahí recién podría... Entonces, es un ridículo. O sea, del punto de vista práctico es ridículo. Entonces, cuando dicen que en el reglamento tendrían que tener esta hipótesis si se trata de una persona discapacitada o un extranjero, porque muchos se reían del tema extranjero, pero es relevante. Porque si imagínense ustedes, hay un militar en la frontera, viene ingresando un tipo grande, 2 metros, no sé qué, de manera vallazada y ahora, y yo le digo, deténgase ahí, y el tipo, no sé, es finlandés. Claro. ¿Qué probabilidad hay que él entienda lo que yo le estoy diciendo? Por eso es importante tener esta diferenciación, si no es una cosa tan O sea, un marco tan más que el caso a caso. Ahora, eso no pasó al final. O sea, el gobierno bajó Claro, cambió la reacción y quedó la reacción que todos entendíamos que eran grupos que requerían especial protección. Sí, eso claro. no, porque el problema de... Y vuelvo al tema. Si esa definición tenía rango legal, entonces el funcionario que tiene el arma de fuego tiene que sujetarse a la norma legal. Entonces, si uno hacía reglamentario, hoy uno puede poner todas las hipótesis, que también las tiene que cumplir, pero no vamos a tener esta discusión que yo creo que terminó siendo una discusión para la risa, porque esa es la verdad. Jaime, si que de ti dependiera, o lo que han conversado más allá de las cuñas en los parlamentarios, ¿dónde hay que meterle bisturí a Carabineros? Bisturí, yo no sé si hay que meterle bisturí a Carabineros. A Carabineros lo que hay que hacer ciertas cosas. Primero, nosotros tenemos que escuelas de formación policial. Esas hay. ¿Tenemos o no? No, no tenemos. Ya. Ampliar las capacidades de formación policial, porque si esta conversación era hace 3 años, no habían gente postulando a Carabineros. Ya, pero espera, vamos por partes. Es que es muy importante, Jorge, porque eso tiene que ver con lo que ha hecho el general Yáñez, que fue quien ha liderado una recuperación de Carabineros en términos de validación social, que hoy día entiendo que hay 4.000 personas en lista de espera para ingresar a la institución. Entonces, si nosotros tenemos un déficit... y además el general Yáñez nos ha dicho una cosa muy importante. Dijo que sobre su cadáver iban a salir Carabineros que tuvieran menos de 2 años de formación. Porque acuérdense ustedes que en gobiernos anteriores, producto de este mismo estrés, se formaban Carabineros en 6 meses. Pero hagamos un break. General Yáñez, para salir rápido ese punto. Lo van a formalizar, está toda esta discusión que es pública, que si tiene que renunciar no tiene que renunciar, lo que el señor ministro Cordero, etcétera. ¿Tú crees que te hace sentido la formalización en contra del general Yáñez? Yo no me quiero pronunciar porque entiendo que eso es una facultad privativa de los fiscales de la causa, pero sí quiero hacer un punto importante. Es que algunas diputadas han planteado, de oficialismo, han planteado que no es aceptable que una persona que esté imputada esté al mando de Carabineros. Y lo que yo quiero decir, prudencia y mucho ojo. Porque si es el estándar que van a fijar, que una persona imputada no puede cumplir una función pública, hay asesores que están en el segundo piso de la moneda, hay alcaldes y alcaldesas, hay gobernadores regionales y un sinnúmero de autoridades que están. Entonces, si lo que rige para el general Yáñez rige para todo, yo no tengo problema. Pero no podemos hacer diferenciaciones. Entonces, yo llamaría en esto a una parte del oficialismo que yo creo que le tiene muchas ganas al general Yáñez, hay que se moderen, porque para hacer creíble que su preocupación es genuina, tienen que tener una cierta coherencia mínima, y eso implicaría, por ejemplo, ¿qué hacemos con el jefe de asesor del presidente? Miguel Crispi. Él está imputado. Claro. Entonces, yo creo que aquí hay que no hacer puntos políticos ni ganancias pequeñas en cosas que son institucionalmente muy complejas. Yo creo que lo del general Yáñez hay que esperar qué es lo que pasa. Él tiene una estrategia judicial, entiendo que él ha ido presentando distintos recursos, yo no conozco el detalle de esto, pero ¿qué es lo que me interesa a mí importante? Carabineros tiene que estar enfocado en lo que a ellos les compete, que es el combate al delito, al crimen organizado, al narcotráfico, desplegados operativamente en terreno, fortaleciendo sus capacidades. Y en eso nadie puede decir que el trabajo del general Yáñez no ha sido deficiente. Yo creo que por el contrario ha sido un trabajo impecable que ha liderado. Y además, cuando hoy día uno ve que dentro de las instituciones que tiene más reputación ciudadana está Carabinero, o sea, yo creo que hay que reconocerle el mérito. Ahora sigamos con Carabineros. Dijimos, ¿cuál es la formación? Ahora, si yo fuera a una universidad, la Universidad Jorge Ortiz, yo puedo ofrecer muchas carreras, pero si no soy atractivo, o sea, a lo que voy es, tú puedes crear la institución en Carabineros con la formación. ¿Cómo haces que sea atractivo para un cabro postular a Hay 4.000 que están en lista de espera para ingresar. ¿Hay 4.000? Sí. O sea, lo que no hay capacidad para... No hay sala, digamos. No hay sala. Es que no es solo sala, es infraestructura adecuada. Porque la formación policial es integral, entonces necesitas que ellos van a residir en un lugar, es como una casa-escuela, no sé cómo llamarlo, pero no es solo que ellos... O sea, falta la infraestructura, falta el fierro. Exacto, y la capacidad. Claro. Y ahí falta la capacidad de los que tienen la plata, que administran las platas públicas, decir, ¿sabes qué? Pongámosle foco donde corresponde en esto. O sea, tú podrías tener, Mira, con todas las capacidades, 4.000 carabineros. En el contexto de la elección de gobernadores, las promesas de los gobernadores respecto de hacer escuelas de formación policial
van a llover. La pregunta es por qué se le ocurre justo ahora que hay elección y no cuando han tenido y no han sabido qué hacer con las platas. Entonces, y esto es una necesidad que es nacional, porque nosotros necesitamos fortalecer las capacidades de Carabineros, porque uno tiene que ir haciéndose la idea de que no somos, cuando uno habla con la gente, todo el mundo habla de los 15 millones de chilenos, los más actualizados hablan de los 17, pero ya vamos casi en los 20, llegando a los 21. Entonces, el Estado de Chile no crece al ritmo de lo que crece la población y por lo tanto tenemos una estructura que es pequeña, tiene muchas ineficiencias, pero yo diría numéricamente es pequeña. Entonces, se siguen calculando dotaciones policiales, como cuando esta ciudad era la mitad, se siguen calculando la cantidad de cuarteles, de vehículos. Entonces, ahí hay que hacer una actualización y las capacidades y los números tienen que crecer de manera importante, porque además, antes, por ejemplo, podía ser una pareja de carabineros. Hoy día yo creo que eso ya no se puede hacer porque, producto de todo lo que hemos visto, tienen que salir de a 4. Entonces, ahora, tengo una duda, ya. El sueldo carabinero, en algún momento estuvo el debate, ¿sabéis que hay que subir el sueldo para que además sea atractivo? Que un poco también, en paralelo, pero para no meternos ahí todavía lo que dice Gendarmería, es decir, no me alcanza, no da. ¿Se ha debatido el tema de subir los ingresos a carabineros o no? Un tema. O sea, es un tema importante. De hecho, nosotros en la bancada independiente del PPD logramos que se reconociera que había que pagar la asignación de riesgo como correspondía. Y habían regiones de nuestro país, particularmente la segunda región, donde eso no se pagaba como correspondía. Entonces, eso es un compromiso que se cumplió. ¿Qué una asignación de riesgo es por el hecho de la zona, es por el hecho de la función? De la función que cumple operativa. ¿Y acá por qué no se paga? Nadie sabe por qué se había calculado mal. Mira, sí, lo que pasa es que ser una región alejada tiene su costo. O sea, primero mira, una cosa hay que no tiene que ver con seguridad, ¿eh? pero que es muy indiciaria de cómo nos trata el Poder Central, independientemente del gobierno. Cuando se hablaba del royalty, ¿sabes tú que no reconocían a María Elena como parte de las comunas mineras? A mí me avisa el diputado Cristian Tapia, gran amigo de Atacama, me dice, oye Jaime, María Elena no va. Yo llamo al el alcalde indignado, Omar, me dijo que ya algo le habían dicho. Hicimos la gestión con la subdélito y finalmente va a recibir. Pero cuando uno va así como, ¿y por qué no? Yo tengo la sensación que los que se sientan a hacer las cosas les da lo mismo. Entonces, si él no es, y ubicaron quizás María Elena en qué parte, esa era como una minera. Entonces decía, pero ¿cómo no hace como una minera María Elena? Decía, el absurdo máximo. Entonces, esas cosas pasan y así pasa con un conjunto de temas que tienen que ver con el norte del país, donde realmente ha habido, yo creo que entre desidia, desconocimiento, ignorancia y algunas veces así una lógica de sacrificio. Ahora, por ejemplo, lo que estamos viendo en Tocopilla estos días, que eso requiere una mirada con profundidad. Se imagina, van a quemar 94.000 toneladas de carbón de manera acelerada, porque ahí parece que hubo un mal cálculo o un stock que hay que quemar. Y si no se va a quemar de manera acelerada porque no se va a utilizar o porque no se utiliza para disponerlo. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Lo hacen porque es Tocopilla. Porque ¿por qué no agarran esa cuestión y la llevan ahí a Vitacura y la queman en la plaza de Vitacura? Ahora, Jaime, lo que falta es plata, carabinero, lo que falta es un orden interno, si lo que falta es plata en las dimensiones del Estado, ¿es mucha plata? Yo diría que faltan muchas cosas. Primero, cosas básicas, muy concretas. Que Carabineros sea parte de Interpol. Eso es una cosa. Nosotros tenemos 2 policías y solamente la PDI es parte de Interpol. Carabineros tiene que integrarse porque la información que está ahí es muy importante. Es una herramienta muy fundamental. ¿Por qué? Porque hoy día los extranjeros tienen una incidencia relevante en materia delictual. Entonces, ahí hay información relevante que ellos tienen que tener. Segunda cosa, nosotros necesitamos tiempo. ¿Tiempo para qué? Para formar y formar bien a Carabineros. Tercero, yo creo que efectivamente hay que hacer ajustes de remuneraciones que lo hagan más atractivo. Eso es importante. Cuarto, yo creo que es fundamental darle tiempo a las distintas estrategias operativas que se están llevando adelante. Y si uno mira, el gran número de noticias asociadas a delincuencia tiene que ver con, yo creo que mucho con rendimiento de lo que se está haciendo por parte de Carabineros, de la PDI, del Ministerio Público, de las instituciones que trabajan en la seguridad. Hoy día, por ejemplo, existe lo que se llaman los patrullajes mixtos, que si se puede ir integrando distintos sistemas de inteligencia artificiales, por ejemplo, hace que lo que puede ser un grupo humano de 4 pueda multiplicarse por 5, incluso por 10 sus capacidades. O sea, hoy día la utilización de tecnología en el combate a la delincuencia es uno de los temas que tiene que fortalecerse. La posibilidad de especialización en Carabineros es muy relevante. O sea, esto no es la misma criminalidad de hace 10 años ni hace 5 años. Y eso requiere entrenamiento, requiere capacitación, requiere perfeccionamiento. Yo creo además que lo que sí recuperó, y por eso creo importante la gestión del general Yáñez, es la valoración social de los Carabineros. Yo voy todo el tiempo que estoy en Antofagasta a distintas reuniones, distintos sectores, viajo por la región, Calama, Tocopilla, y no hay lugar donde vaya donde la gente no me diga, oiga, ¿usted puede hablar que nos asignen más Carabineros?
Eso no pasaba. Entonces, eso da cuenta que efectivamente hay valoración social, que se ha mejorado los niveles de formación, se requieren controles también, controles muy importantes, el tema del control civil respecto a las policías es fundamental. Y en esto, si es que logramos sacar un buen Ministerio de la Seguridad, podríamos tener ahí yo creo que una herramienta técnica, porque hoy día el problema de estar bajo el mando del Ministerio del Interior es que está siempre esta discusión que más o menos que dependiendo las ideas políticas de la autoridad de turno, es cómo se mueve la función policial. Yo creo que eso hay que tratar de desacoplarlo de la cosa política más contingente, de manera tal de ir entendiendo que esto requiere un tiempo más largo, estas son estrategias de largo plazo. Aquí no es que hay balas de plata contra la delincuencia, no es que hay soluciones mágicas, nada, ninguna de esas cosas. Aquí lo que sirve es el trabajo sistémico. Yo creo que en esto, curiosamente, muy curiosamente, este gobierno va a ser el gobierno que más va a haber hecho en materia legislativa contra la delincuencia. Eso es innegable. Objetivamente, la cantidad de leyes que se han dictado, que han permitido actualizar nuestra legislación, nosotros no castigamos el sicariato porque no existía. No castigamos los secuestros extorsivos porque no había experiencia de eso. Entonces, hay un montón de delitos nuevos que hoy día están mejor regulados. Hoy día el tema del crimen organizado tiene una legislación muy dura. El tema de la corrupción, se han fortalecido la normativa, lo que es delitos de cuello y corbata, delitos ambientales. Creo que el conjunto de las instituciones del Estado se han fortalecido. Nos falta, sí, integrar mucho más a las otras instituciones. Y aquí hay que fortalecer a aduana, hay que fortalecer al Servicio de Impuestos Internos. Nosotros que somos antofagastinos, sabemos lo que pasa en el centro de la ciudad, donde aparecieron las barberías que trabajan hasta la 1 de la mañana. Claro. Aparecieron los malls donde que no entra nadie, las tiendas de celulares, los casinos de juego, las ópticas, que uno tiene la legítima duda, y yo la tengo, de que ahí se esté lavando dinero, y mucho dinero. Entonces nos falta fortalecer lo que es inteligencia financiera, y ahí es donde tenemos un desacuerdo con la gente de la derecha, que se niega que flexibilicemos el secreto bancario. Yo tengo un proyecto de ley del que soy autor, que propone que los fiscales regionales tengan la facultad de levantar el secreto bancario sin autorización del juez de garantía cuando se trate de delitos de corrupción, delitos de narcotráfico, de terrorismo y de crimen organizado. La plata que se le roba al Estado, la que roba la gente al Estado, los fraudes al fisco, es mucha plata. Y esa plata, ¿dónde está? Nadie sabe, porque el secreto bancario es como una institución sacrosanta del Estado que vale más que cualquier cosa en nuestro país. Y eso es una estupidez, porque hoy día nuestra democracia está amenazada por la plata que se roban algunas autoridades o funcionarios públicos. Ahora, la plata del crimen organizado, ¿dónde está? Pero la facultad del querellarse por temas tributarios sigue recayendo solamente en Servicio de Impuesto Interno. El fiscal no puede hacer nada, digamos. Por lo mismo nosotros presentamos el proyecto para que sea la Fiscalía, darle atribuciones para que efectivamente pueda combatirlo, porque yo lo he conversado con gente de la derecha. Le dije, mira, hoy día este es el gobierno, probablemente mañana sea el gobierno de ustedes, pero lo que es permanente, que es el daño institucional que genera la corrupción, el crimen organizado, la plata, el narcotráfico, y aquí hay que abrir un debate muy importante de cómo vamos a dar una mejor regulación al financiamiento de las campañas, porque Chile tiene una fortaleza institucional que nos ha permitido mantener esto a raya. O sea, para que la gente tenga una aproximación, entiendo que el año pasado en México mataron 160.000 personas. 160.000. Eso es lo que hace el crimen organizado en régimen, cuando está actuando coludidos con los políticos. En Chile eso no ocurre, afortunadamente, y para mantener esa muralla nosotros tenemos que ver qué vamos a hacer para impedir que en esta elección, que es una elección grande, que es cara porque además es voto obligatorio, no entre plata del narcotráfico en el crimen organizado a las campañas de concejales, de alcaldes, de consejeros regionales o de gobernadores regionales. Creo que hay que empezar a hablar de ese tema, que es incómodo, porque muchos se van a escandalizar y decir, pero ¿cómo dicen eso? Hay que hacerlo. Aquí hay que abrir los ojos. El crimen organizado es una amenaza institucional para el país. No hay ningún tema que pueda ser un tema tabú, ni hay temas vetados para la discusión pública. Yo creo que ese tema, que es financiamiento de las campañas, y que necesariamente debiéramos buscar una fórmula en que haya una suerte de obligación de reporte inmediato a la UAF o a Impuesto Interno o a la Fiscalía o apertura de cuentas corrientes, no solo de los candidatos, sino que de todos los que están involucrados en la campaña de los candidatos. Porque si nosotros no somos capaces de hacer eso, la verdad de las cosas es que las posibilidades que ingrese dinero del narco o del crimen organizado a las campañas políticas y que después ese político aparece elegido, ya no va a ser el que va y hace una cosa así como inapropiada con el fisco, sino que va a ir a conseguirle algo, y ya eso puede generar que nosotros terminemos siendo un país como lo es México, como lo que ocurrió en Ecuador, que fue una cosa brutal, pero que además yo creo que sirvió de llamado de alerta para que uno se pudiese imaginar lo que puede pasar si es que no tomamos medidas a tiempo. Ahora, hay que recordar también casos de corrupción. Acá, respecto a la red del narcotráfico, me refiero cuando se infiltra el narcotráfico, en un caso durante el gobierno anterior, de una persona clave en la estrategia de la vigilancia de dron,
que no me acuerdo, no quiero decir el cargo porque no me acuerdo muy bien No es si es que necesario. era una jefatura o era alguien operativo, pero alguien que estaba inserto en la operatividad de la cuestión. ¿Qué tan cerca estamos de, esto es como un extremo, de parecernos a países donde ya da la sensación que tú sabes que usted ya se perdió la batalla? Un poco el debate que hoy día está en México. Por eso digo, estamos en estado de fragilidad, porque respecto a ese caso, que era un caso lamentable, lo fundamental es que esa persona está condenada. Sí, se Si la fuésemos conozco, sí. otro país, esa persona habría seguido trabajando y hoy día quizás estaría 2 escalones más arriba de la administración pública. Sí. Esa persona hoy día está condenada. Entonces, yo sé que estos temas son dolorosos para la ciudadanía porque uno pierde la confianza en la política, pierde la confianza institucional, pero hay que reconocer que esa persona está privada de libertad y que fue condenada, tuvo derecho a un juicio justo y fuimos capaces de condenarlo. Y no está, como pasa en muchos países de Latinoamérica, después de hacer eso, 2 escalones más arriba en la administración del Estado. Entonces creo que eso, si uno dice, por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro país. Y por eso es importante que las Fuerzas Armadas entiendan la relevancia de sumarse a esta tarea. Y es muy importante que todos entendamos que con esto no es para sacar pequeñas ventajas políticas. O sea, por ejemplo, cuando aparece el escándalo de Hermosilla, que tiene estos WhatsApp con el director nacional de la PDI, y aquí algunos sectores de gobierno salen a revertir y a apuntar con el dedo a tal o cual persona porque había sido su abogado, no hagamos eso porque eso no transmite la convicción que uno está contra la corrupción, sino que ¿Qué está te pareció lo político. ¿Qué te pareció lo del Porque jefe de la esos PDI? mismos que apuntan con el dedo a esos sectores políticos se olvidan que el señor Hermosilla tiene un ex cliente como jefe de asesor del presidente de la República. Entonces, yo por eso digo, ojo con lo que estamos haciendo, porque en estos temas no nos perdamos. Aquí no gana ni izquierda, ni derecha, ni centro, ni los azules, ni los rojos, ni amarillos. Aquí lo que pierden es el país. ¿Qué te pareció el caso del director nacional? Bueno, ahora ex director nacional de la PDI, que efectivamente lo ven como compartiendo información con Hermosilla. Yo creo que es un tema grave, pero yo me quedo con lo más importante, que hoy día está en prisión preventiva, que la Fiscalía pudo ir y hacer el allanamiento sin ningún problema y que la más alta autoridad de la Policía de Investigaciones hoy día está imputada, formalizada y privada de libertad. Creo que es una señal de solidez institucional que no cualquier país podría dar. O sea, en otros países, cuando eso pasa, esa misma persona llama a otro y le dice, oye, no, déjame tranquilo, y ese no se puede, compadre, aquí no pasa nada. Nosotros por eso es importante que a pesar de la rabia que a uno le genera estas situaciones, ser capaces de valorar que tenemos una institucionalidad que funciona. Y de hecho, la jueza dijo que esto era tan grave que se fue en prisión preventiva. O sea, no hay esta cosa en que la Fiscalía no investiga, los jueces no fallan, la PDI... No, o sea, nosotros se detectan estas cosas. Imagínate lo complejo que debe ser para alguien de la PDI, al nuevo director. Ayer partió pidiendo disculpas. O sea, ¿por qué tiene que llegar el nuevo director a pedir disculpas por lo que pasó? Porque efectivamente nosotros creo que tenemos instituciones que son sólidas. No todos los países se dan el lujo de allanar la casa del director nacional de la PDI, de su máxima fuerza policial, más encima llevarlo a un tribunal y que la jueza diga, ¿sabe qué, señor? Váyase detenido. Ahora, vamos a una pata que ya estamos sacando al final del programa, que también afecta la percepción mira, hay que una discusión igual interesante, la incivilidad. ¿Qué es la incivilidad? A diferencia de los hechos de alta connotación pública, hay aquellos desórdenes públicos que generalmente hoy día, producto del uso de redes sociales, se masifican. Lo que vimos acá en Antofagasta, que te acordáis que era un auto que chocó con otro, se agarraron una combo en mitad de la calle, pelea un fin de semana fue como que todos se agarraron a combo y todos lo grabaron, digamos. Es que claro, no se puede comparar con un homicidio, pero sí cala muy profundo en la sensación de vecinos que dicen, si ellos hacen eso y no pasó nada, no hubo nada, nadie dice que a la cárcel, que quiero que se entienda, pero no llegó la policía, porque efectivamente son muy pocos carabineros, no los pillaron, no pasó nada, te altera el ánimo, porque te da la sensación de que todos pueden hacer lo que quieran, digamos. En ese rango de incivilidades, ¿cómo se enfrenta? Porque pareciera, o sea, da la sensación que la solución es un poco más simple de lo que estamos hablando en materia de crimen organizado. ¿Qué es lo que ha fallado, crees tú, que no ha pasado nada? ¿O qué falla? ¿Qué falla? Yo creo que ese es el plano más complejo del fenómeno, porque es pequeño, quizás en impacto, pero en magnitudes, Sí. en volúmenes, es brutal. Entonces, uno dice, ¿qué es peor? ¿Un homicidio o 100.000 incivilidades? Entonces, porque yo digo porque además ese plano se resuelve en la etapa muy primaria, en la educación. Claro. Y nosotros estamos mirando poco el tema educacional. O sea, cuando el debate está en seguridad centrado.
Nosotros tenemos que ver que muchas veces, por ejemplo, hay chiquillos que están siendo reclutados por el narco. Que están siendo reclutados ¿por qué? Porque quieren un par de zapatillas, que ganan mucha plata, quieren un celular y se transforman en pequeños soldados. Y porque además se dieron cuenta que los menores tienen un régimen diferenciado de justicia. Entonces, yo creo que el tema de la incivilidad es quizás el más complejo de resolver y tiene que ver, por ejemplo, que uno quiere descansar, ya es la 1 de la mañana, un día sabe, ya como que ya suficiente para los que ya tenemos ciertos años, y se da cuenta que los vecinos, que les gusta la música caribeña, no solo hasta las 4 o 5, sino que probablemente hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Entonces, y uno dice, ¿qué puedo hacer yo? Yo lo vivo. Yo tengo vecinos que yo en el centro de la ciudad y el ruido es ensordecedor. Y no respetan nada, nadie les puede decir nada. Entonces, la sensación de impotencia del ciudadano que ve que no hay solución es lo que genera un caldo de cultivo para liderazgos populistas del corte de Bukele. O sea, hay que recordar que Bukele partió siendo alcalde de una comuna pequeña y era un alcalde de izquierda, del mundo de la izquierda. Entonces, cuando la gente dice, queremos un Bukele, bueno, Bukele era de izquierda, no era un tipo de derecha, que hoy día tiene esta fama que construyó y que uno puede tener un juicio bueno o malo. Pero ¿qué quiero decir con esto? Y es un llamado a todos los que están en política, a todos los que van a ser candidatos, por ejemplo, ahora en tema municipal, tema de gobiernos regionales, que están pensando en ser parlamentario, presidente de la República. Hay que preocuparse en este nivel porque el nivel de la convivencia, y ahí la intervención es muy compleja. Esa intervención no es con pistola, no es con policía, es una intervención que tiene que ver con la convivencia, con el entender que tenemos que relacionarnos de una manera más respetuosa. Y si no somos capaces de establecerlo socialmente, que el respeto es un valor absoluto, tenemos que construir instrumentos legales que permitan garantizar ese respeto mínimo. O sea, ¿por qué una persona que tiene limpio el frontis de su casa tiene que soportar que otro ponga una parrilla en la puerta? ¿Por qué un vecino que vive tranquilo, que no tiene ningún problema con nadie, que paga las contribuciones, que tiene sus obligaciones al día, que se preocupa de tener un entorno bonito, cualquier día llega una persona extranjera con una parrilla a vender comida? Que sé que también hay un factor que es interesante, que es, a diferencia de los crímenes complejos, que además requieren muchas herramientas, recursos, etcétera, para resolverse, tú conversas con los vecinos tienen claro lo que decís tú, claramente, perfectamente identificado. Mire, en esa casa venden droga. No pasó ni por la pedida, o sea, porque lo vieron, porque saben, porque lo ven. O sea, en esa casa venden droga, ese local es un clandestino, en esa otra casa pasa XX, o sea, partes de autos robados. Partes de autos robados, o sea, lo observan. Pero tú ahí la contraparte, y esto como transversal es, ¿hasta qué hora trabaja un funcionario que es el encargado de fiscalizar, por ejemplo, un local clandestino, por decirte algo? Hasta las 6 de la tarde. No digo, con esto no quiero decir que esté 24/7, pero contribuye a que la gente dice, si ese no le pasa nada. Yo creo que esa es la sensación que cala. Mira, si hay una teoría como del auto abandonado. O sea, cuando hay un auto en la calle y se empieza a llenar de polvo, una aerolimpia, no sé qué, pasa alguien, le pega y le rompe un vidrio. Lo más probable es que el otro día va a pasar otro y va a empezar todo el mundo frente al auto que queda destrozado. Sí. Si uno tiene el auto en la calle y siempre está limpio, nunca le pasa nada. Entonces, el preocuparse de esas cosas más pequeñas es muy importante. Y ahí es donde uno dice, mira, aquí se requiere el trabajo sistémico, organizado, persistente, constante de todas las autoridades, más allá de las diferencias políticas, porque uno muchas veces dice, la autoridad más vistosa es como la que recibe todas las críticas de todas las otras autoridades y dicen, bueno, saquemos a este porque cuando a mí me pongan ahí yo lo voy a resolver. Y uno ha visto que esto ha sido una sucesión de personas que no hacen, porque la mirada ahí tiene que ser más sistémica y por eso yo he sido bien crítico de cómo nosotros construimos el poder o lo distribuimos. Nosotros tenemos que avanzar hacia sistemas donde no hayan autoridades que tengan tanto poder, sino es normal que en pleno siglo XXI, estamos en el 2024, la vida de todos dependa de uno. O sea, yo creo que hay que bajar el poder al presidente de la República, hay que bajar el poder a los gobernadores regionales, hay que bajar el poder a los alcaldes. Tenemos que ser todos un poquito más responsables, porque si nosotros no somos responsables y delegamos todos en esa persona, si nos toca una persona muy comprometida en muchas competencias, fantástico. Pero si nos toca alguien que no tiene las competencias ni el compromiso y solo quería estar por estar en ese cargo, tenemos las situaciones que hemos visto en distintas partes del país. Yo creo que ahí hay que apostar, en mi opinión, muy fuerte al tema educacional, muy fuerte a la retención en el sistema escolar, porque además hay un tema de volumen. Nosotros no somos una ciudad de 200.000 habitantes, somos una ciudad, yo diría, fácil, andamos a los 450.000, casi 500.000 habitantes. Entonces, el esfuerzo es muy grande porque somos muchos. Entonces, en temas de basura, sacar la basura a la hora, en lugares adecuados, y tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, uno pasa por el centro y después de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, es realmente deprimente el estado del centro. Pero Jaime, por ejemplo, conversado con locatarios y me dicen, pero ¿cómo iba a venir a las 9 de la noche si no puedo salir de mi casa? Entonces, todas esas cosas que son más sistémicas hay que mirarlas de manera sistémica. Nos quedan 2 minutos. Tú fuiste concejal mucho tiempo,
Fuiste siempre Fui con alcalde. la- Fuiste fui concejal con la alcaldesa Marcela Hernández, fui concejal con Claro. con la alcaldesa Karen Rojo. Fuiste además alcalde interino, un paso para el LinkedIn, Sí, alcalde interino. sí, sí. Cuando ¿No dice renunció alcalde Marcelo solamente? Hernández. Alcalde, sí, dice alcalde Sí, formalmente. Muy sí, bien. propiamente tal. Oye, No tengo un cuadro ahí en. sí, claro, no no alcanzó, tiene un tan cuadro. solamente los El bordes borde. del cuadro. Sí, Ya, nos quedan literalmente 1 minuto y medio. ¿Cuáles serían las medidas que tú crees que el municipio podría optar para enfrentar las sensibilidades? Yo creo que a impulsar una conversación grande con todo el mundo respecto a la necesidad de ponernos de acuerdo, que más allá de la norma que exista, tenemos que tener una convivencia armónica y respetuosa. Yo creo que eso es un esfuerzo muy grande. Esto es una cosa que puede ser muy sencilla, pero eso implica meterse en el tema educacional, en la temprana edad, en todos los niveles, y una cosa que sea constante, de empezar a atrevernos a decir que tenemos que respetarnos. Yo creo que hay un tema de respeto que acá se ha perdido y de confianza interpersonal que también se ha perdido, y donde sí todos tenemos una oportunidad de contribuir. Yo creo que ese esfuerzo sería notable, porque armar la conversación respecto de esto sigue siendo una duda pendiente. Es un tema que uno no ve a las autoridades diciendo tenemos este problema. Y el operativo con las herramientas municipales. Un checklist. Nos queda 1 minuto. Yo creo que hay que fortalecer lo que son la fiscalización de los contratos de servicios que tiene la municipalidad. Eso Claro. permite que el barrido mejore, que la recolección mejore, Claro. que la limpieza de estos pequeños desmanches que se llama se haga con más frecuencia, con Claro. más periodicidad. Que toda la institucionalidad municipal, alcalde, concejales, funcionarios, incluso los vecinos, fuéramos una red extendida de que las platas que le estamos pagando a las empresas de servicios municipales cumplan el labor para el cual se les contratan. Yo creo que eso es una cosa que puede funcionar bien, pero básicamente el clima de entendimiento y diciendo, mira, más allá de que tengamos pensamientos políticos distintos, Esto hay que ponerse religiosos, de acuerdo. pongámonos de acuerdo en estas cosas esenciales y trabajemos. Y los que no se quieran sumar, bueno, se quedarán en la vereda de los criticones, Sí. pero los que se quieran sumar pueden hacer una contribución muy importante a mejorar de manera muy sustancial la calidad de vida, lo que es la capital minera del mundo. Muchas gracias por haber acompañado hoy día, diputado de la República. Este es el truco. Hace hablar el invitado y se come todas las galletas del conductor. Sí, exacto. Esa es una hija técnica. y muy rica acá además en el Hotel Antofagasta, aquí en nuestro un partner agrado. en este proyecto. Ha crecido Timeline. Ha crecido. Estamos en eso. Así que muchas gracias, Jaime. gracias. Muchas gracias a quienes nos siguieron en las redes sociales. Este programa va a quedar alojado. Tienen el espacio de Café TL en timeline.cl. Además podrán ver los extractos a través de nuestras redes sociales. Así que eso es. Y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.